Los técnicos de la Troika, del Fondo Monetario y las autoridades europeas llevan casi 2 semanas en España haciendo exámenes a la banca, pero no los habíamos visto hasta hoy, cuando salían con algunas dificultades del Banco de España. Los llamados hombres de negro han tenido que esquivar para llegar a su autobús a los afectados por las preferentes que les estaban esperando. Hoy ha habido más protestas de esos afectados en varias ciudades. En Valencia han colocado un gran lienzo frente a la sede de Bankia para que los transeúntes dejen allí los mensajes que quieran para sus banqueros favoritos. Esto es La Economía en 24. Buenas tardes. El Banco de España se suma a las voces que anuncian mejoría. En su último informe, con datos provisionales, dice que entre julio y septiembre la economía podría haber crecido ya. En el peor de los casos, se habría estabilizado. Entre otras cosas, porque los españoles hemos consumido más en ese trimestre. Lo que sigue sin ver claro es el mercado laboral. El Banco de España apunta que la reforma laboral ha servido para bajar los salarios, pero no para frenar la destrucción de empleo. En hora y media, el presidente del Gobierno habla ante el Consejo de Asuntos Exteriores en Nueva York, donde va a defender de nuevo las mejoras de la economía española, como ha hecho ya estos días allí en la ciudad estadounidense. Hay otras citas importantes esta tarde, titulares. El Consejo Económico y Social, en el que están patronal, sindicatos y organizaciones sociales, analiza a esta hora la reforma de las pensiones. Un primer borrador de conclusiones apunta que los pensionistas perderían poder adquisitivo. Hacienda ha convocado esta tarde a los sindicatos de funcionarios para confirmarles que tampoco este año subirán los salarios en la administración pública. El presidente del Gobierno sí confirmó que habrá paga extra de Navidad. ¿Le gustaría mejorar su economía en solo 7 días? Eso promete el profesor Javier Rivero en su libro Gimnasia Financiera, una curiosa propuesta para sacar músculo a nuestros bolsillos. Luego hablamos con él, a ver si es oro todo lo que reluce. ¿Y qué está pasando hoy en la bolsa? Amparo García, buenas tardes. Cuéntanos, creo que otro día tirando a tranquilo. Sí, buenas tardes. Tenemos a la bolsa de nuevo en tablas con movimientos muy planos para el IBEX 35. Veremos si logra anotarse otro máximo anual con una ligera subida en estos últimos compases. Quizás lo más significativo del día ha sido de nuevo la presión sobre la prima de riesgo italiana por la situación política que rodea a Berlusconi y a los diputados de su partido. La posible dimisión, la prima de riesgo italiana ha repuntado hasta los 263 puntos básicos y como consecuencia la nuestra también está subiendo. Luego lo vemos. Nunca se habían firmado menos hipotecas desde que hay datos. El pasado julio se registraron en España menos de 14.000 créditos hipotecarios. Es un 43% menos que en el mismo mes del año anterior y ya decimos mínimo histórico. La cantidad media de los préstamos repunta algo, 8 décimas, hasta los 100.000 euros. Y el tipo de interés medio que se está pagando por esas hipotecas es del 4,4. Dicen los notarios que solo 1 de cada 3 casas que se están comprando ahora se compran con hipoteca. Hay quienes en estos tiempos pueden comprar viviendas sin pedir un préstamo, un dato que contrasta con el de quienes no pueden pagar el que pidieron para hacerse con su vivienda. Hoy la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas ha alertado de que según sus cuentas, de aquí a 2-3 años habrá medio millón de familias que perderán su casa por impago. Carlos Baños es el presidente de esa asociación y está en La Economía. Señor Baños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la semana pasada el Banco de España daba el dato de que la morosidad de las hipotecas se había disparado al 5%, se ha duplicado en los últimos 2 años. A raíz de esos números ustedes han hecho estas cuentas. ¿Cómo les sale que de aquí, vamos a aclarar el dato, de aquí a 2015-2016 habrá en total medio millón de personas que han perdido sus casas o medio millón más? Bueno, en total medio millón desde el inicio de la crisis. Realmente, como bien decías, el Banco de España ha publicado que tenemos ese 5%, que sobre un total aproximado de 6 millones de hipotecas, hace el cálculo de que 300.000 familias han dejado de pagar la hipoteca actualmente. A eso habrá que sumarle las familias que ya lo han hecho y que han entrado en ejecución hipotecaria y las familias que previsiblemente lo harán en los próximos 2 años.
Los cálculos apuntan a que ahora mismo habría unas 300.000 familias en esta situación que llevan unos 3 meses sin pagar su hipoteca y que se pueden enfrentar a la pérdida de su vivienda. Sí, la realidad es que hay un dato curioso y es que se ha elevado la mora hipotecaria sustancialmente y, sin embargo, el número de ejecuciones hipotecarias, que era el método tradicional de resolución de ese tipo de problemas que tenía la banca, ha disminuido. Quiere decir que estamos en una fase de estancamiento en la que la banca no sabe qué hacer realmente con la cantidad de créditos morosos que cada día tiene que soportar en sus balances. Pues su asociación lleva desde 2009 asesorando a familias, a personas que se ven en esta situación de poder perder su casa, de no poder afrontar el pago de la hipoteca. En este tiempo, con el debate tan acalorado, tan intenso que vivimos sobre los desahucios hace unos meses, el año pasado, ¿usted diría que no se están ejecutando por parte de los bancos esas hipotecas, no se están embargando las viviendas porque aquel debate ha tenido ese efecto? Hombre, seguro que todo habrá contribuido, ¿no? La realidad es que la banca al principio se enfrentó con un problema mayor que la mora de los particulares, que era la de los promotores, que representaba el 75% de los créditos en mora que tenía que sufrir. Una vez que ha solucionado durante todos estos años la mora de los promotores y ha provisionado todos aquellos préstamos, ahora se inicia con la de los particulares. Y sí que es cierto que la presión social, en cierta medida, no sabemos en cuánto, seguro que ha impedido que se inicien más ejecuciones hipotecarias. Si no se llega al embargo, ¿a qué acuerdo se llega con los bancos? ¿Los bancos esperan y ya está o se negocia una quita? ¿Qué se está haciendo? Hombre, lo que realmente reclamaban los movimientos sociales era la dación en pago. Lo que pasa es que esto es imposible generalizarlo porque el efecto llamada que provocaría seguro que vendría a traer mayores problemas que soluciones. Y la banca, pues si no hace la ejecución hipotecaria, en principio lo que hace son refinanciaciones. Tampoco estas refinanciaciones han dado buen resultado. Esa es la muestra, es que ahora ha subido la tasa de mora precisamente porque han fallado esas refinanciaciones. En este debate del que hablábamos, una de las exigencias fundamentales por parte de la plataforma de afectados por la hipoteca y por ciertos grupos era la dación en pago. ¿Se está dando la dación en pago? La dación en pago no se está dando de forma generalizada, pero sí de forma puntual. En primer lugar, a las personas que están incluidas dentro de ciertos grupos que se han definido como umbral de exclusión social, y luego se está dando pues, por determinadas entidades que no tienen otras alternativas, pero desde luego no se va a dar ni se está dando de manera generalizada. ¿Ustedes asesoran a familias? ¿Estas familias les tienen que pagar algo o lo hacen ustedes por...? No, nuestras familias nos pagan una cuota como asociados y luego, pues, depende del servicio que nosotros hagamos a los asociados, pues así lo cobramos. O sea, alguien que tiene problemas para pagar su casa, si quiere que le echen una mano, ¿tiene que pagar cuánto? Pues son 120 euros anuales lo que nos tienen que abonar. ¿Y qué tipo de familias son sus clientes? ¿Gente que se teme que se pueden ver en esta situación? En un primer lugar, en el 2009, la mayoría de los afectados eran las personas más desfavorecidas, ¿no? Por lo general inmigrantes y personas de clase social que tradicionalmente se llamaban bajas, ¿no? Poco a poco, a lo largo de los años, la mora hipotecaria ha ido calando en el conjunto de todas las clases sociales y a día de hoy incluso profesionales liberales con un alto nivel adquisitivo, como puede ser un piloto, un abogado, un dentista o lo que fuere, también llegan a nuestra asociación porque no saben qué hacer a la hora de no pagar la hipoteca, ¿no? Una de las salidas, contaban ustedes esta mañana, que más se dan es intentar vender el piso antes de que los problemas pasen a mayores, antes de que se llegue el momento de embargar. ¿Eso es fácil ahora? Hombre, como habéis comentado, indudablemente las hipotecas no se están concediendo y ese es el mayor problema a la hora de pero es verdad que hemos dicho que se están vendiendo... Se están vendiendo al contado, a tocateja, ¿no? Sí que están vendiendo al contado. Nosotros lo que proponemos muchas veces a la banca es, en vez de quedarte con la casa, te ofrecemos que haya un comprador, un tercero, que te pague el dinero que fuera y el resto le haces una quita a nuestro asociado, ¿no? No en todas las ocasiones la banca acepta, pero sí que es cierto que al final por lo menos obtiene en su modelo de recuperación, obtiene el dinero y no un inmueble de difícil gestión, que es el problema que ahora mismo tienen, ¿no? La banca ahora mismo tiene que asumir que el concepto de la quita, igual que lo ha hecho entre los promotores o entre las empresas, tiene que hacerlo entre los particulares. Le da miedo por ese efecto llamada que comentábamos antes, como la dación en pago, pero de una u otra forma tendrá que entrar, porque es la única manera, la única vía por la que se pueden empezar a solucionar los problemas. ¿Y de qué quitas estamos hablando cuando se plantean de media, por los casos que ustedes están viendo? Pues en función del préstamo concedido y de lo que valga el inmueble. Ahora, pues las hay desde el 30% respecto del nominal hasta el 75%, pues porque el crédito que concedieron era una barbaridad respecto al inmueble, ¿no? Depende del loan to value que tuviera ese préstamo a la hora de ser concedido. Muchas veces se concedían préstamos con un 80 o un 90% respecto del valor de la operación. Pues nuevamente esa quita